Bien, hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Hermano, ¿qué es estar en un problema? Bueno, yo creo que China, con el coronavirus, está en un problema y se lo está transmitiendo al mundo. Eso está en un problema. Ahora mismo van a hacer un hospital, supuestamente en 10 días, para albergar todas las personas infectadas por el coronavirus, que tristemente está arropando el mundo. Y es posible que usted mismo se encuentre en un problema, puede que esté en una situación por haber tomado algunas malas decisiones, o es posible que se encuentre en un problema no por falta suya, como ha pasado con muchas personas, sino por falta de otros que lo han llevado a ese problema. Y yo quisiera, hermano, que vayamos de nuevo a Éxodo, capítulo 14. Y leamos los versículos 13 al 16. Éxodo 13. Dice la palabra de Dios, 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre de nuevo en este momento, ahora a través de tu palabra, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor, en este día. Y hemos cantado para eso, y hemos ofrendado, Señor. Si en algo te hemos faltado, perdónanos. Y te pedimos, Señor, que nos bendiga con tu palabra, nos fortalezca, y que veamos, Señor, que los problemas que hay en este mundo y que pueden venir a nosotros están bajo tu control. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un hombre de Dios definió tales dificultades, tales problemas, como ese tiempo que ponen a prueba las almas de los hombres. Los problemas son esos tiempos que ponen a prueba las almas de los hombres. Y es verdad que los problemas ponen a prueba la fe y las almas nuestras, hermanos. Los problemas nos llevan a probar nuestra fe. Si esa es la historia de cualquiera de nosotros, me complace decirle que en este capítulo 14 que leyó el hermano Camarena hay alivio para nuestras vidas. Este capítulo describe los problemas más serios que Israel jamás enfrentó, pero que sobrevivió para contar la historia. Y eso que le sucedió a Israel en este entonces vino a ser el acontecimiento hasta el día de hoy, porque escuché a Netanyahu hablar de él, el primer ministro de Israel. Hasta el día de hoy es el acontecimiento más celebrado de la historia de Israel. El acontecimiento más celebrado. ¿Y qué es lo primero que debemos de aprender de estos eventos históricos que dirigido por Dios le sucedieron al pueblo de Israel? ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, hermano, que si es necesario seguir a Dios hasta un callejón sin salida, debemos hacerlo. Si Dios nos lleva a un lugar que creemos que no hay salida, nosotros debemos seguir a Dios y hacerlo. Los israelitas habían estado viviendo toda su vida en Egipto. Ninguno de ellos había nacido o criado fuera de Egipto. Todos habían vivido allá toda su vida. Su estilo de vida era egipcio, hasta la médula. Es como aquellos muchachos que son de padre dominicano en Estados Unidos, que le llaman George Dominican, porque Dominican George son los que se van y George Dominican los que nacen allá. Ya no comen plátano, lo comen el conflé, granola y todas estas cosas que ni le ayudan a crecer los dientes. Se imponen a vivir allá. Y como usted lo trae aquí, recuerdo que una vez andaba con dos jóvenes norteamericanos recorriendo el país, ya son adultos y tienen hijos. Hace mucho tiempo anduve con ellos y esos muchachos estaban desesperados porque estaban solamente comiendo chen-chen en el sur y comiendo algunas cosas que no estaban impuestas. Cuando llegamos a Santiago, después de bordear toda la frontera, vieron un McDonald's y se pusieron locos. ¿Por qué? Porque ese es su estilo de vida. No hay otro estilo de vida.
Y estos hebreos habían adquirido los hábitos y el estilo de vida de los egipcios. Pero por consiguiente, Dios necesitaba enseñarle a ellos un estilo de vida diferente. Dios necesitaba enseñarle a ellos un estilo de vida diferente. Y es así cuando nos convertimos. Dios quiere que nosotros amarremos nuestra vida, tengamos nuestra vida un estilo diferente para vivir. Pero para hacerlo, primero tenía que atraer su atención. Para Dios hacer esto, tenía que atraer su atención hacia Él, hacia Dios. Fue por esta razón que lo llevó hasta el Mar Rojo. Y lo llevó a un problema, hermano, que podríamos decir que era un problema con P mayúscula. Antes de examinar el capítulo 14, echemos un vistazo a algunos versículos del capítulo anterior para ambientizar la historia que se nos narra aquí. Es una historia que vamos a narrar, hermano. Dice el capítulo 13, versículo 18, capítulo 13, versículo 18 del libro de Éxodo: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Nótese, hermano, en este texto, y es bueno siempre escudriñar cada frase del texto por la importancia que tiene. Dice, Dios hizo que el pueblo, es decir, que el pueblo de Israel llegó a este problema bajo la dirección de Dios. Dios hizo que el pueblo llegara al Mar Rojo. No fue un desvío equivocado, no fue un cálculo errado. Dios sabía que ellos necesitaban la experiencia del Mar Rojo. ¿Para qué? Para aprender algunas cosas de Él. Y esa fue una de las lecciones que necesitaban aprender muy temprano, desde el comienzo de su peregrinación. Ahora echemos un vistazo al versículo 21 del capítulo 13. Dice lo siguiente: Jehová iba delante de ellos. Así que Dios la dirigió, iba delante de ellos. ¿Y cómo fue que Dios iba delante de ellos? Leamos los versículos 21 al 22 del capítulo 13. Dice allí la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así de sencillo fue para el pueblo de Israel seguir la guía de Dios. Nunca preguntaban nada, nunca tuvieron que discernir nada. La columna de fuego por la noche y la columna de nube por el día. Caminen por ahí. Y estas señales lo llevaron directo al Mar Rojo. Pero no fue solo una señal, sino que Dios también le dijo a Moisés, vayamos al capítulo 14, versículo 1 al 4, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto lo has encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón. Dios iba a endurecer el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los ejércitos que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y todo esto suena bastante sencillo. Antes del éxodo, los hebreos habían vivido en la tierra de Gosén, en un sitio llamado Ramesés. Cuando ocurrió el éxodo, los hebreos salieron de Ramsés y viajaron hasta el sur, hasta Etán. Allí fue donde acamparon, y allí es aparentemente donde el Señor le habla a Moisés y le dio el mensaje que acabamos de leer en los versículos anteriores. Mientras ellos estaban en Etán, el Señor le dijo, lléguense hasta Baal Zephón. En otras palabras, después que llegan a este lugar, Dios le dice, retrocedan, desanden sus pasos y llegan a Baal Zephón. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene eso de malo? Fue el Señor que lo ordenó. Yo estoy siguiendo la orden del Señor. El problema, hermano, es que Baal Zephón formaba geográficamente un callejón sin salida. Esa era una de esa calle ciega. Hacia el norte se levantaba una formidable fortaleza de piedra, o sea, había algo natural. Yo quise traer el mapa, no lo encontré para irlo señalando, que no podrían franquearla. Hacia el sur estaba el inmenso desierto de Mizraim.
Allí no había ninguna protección. Hacia el oeste quedaban Ramsés y Gosén, y allá fue que salieron. Y hacia el este estaba el Mar Rojo. ¿Se dio cuenta de la situación? Estaban parados mirando hacia las aguas del Mar Rojo. Hacia el norte, poderosa fortaleza de piedra natural. Hacia el sur, un desierto ardiente. Hacia el oeste estaba Egipto. Estaban en una trampa. Geográficamente sin posibilidad de escape. No había para dónde correr. Nadie, hermano, con 2 dedos de frente hubiese hecho eso. Aquí no podemos escapar, ¿no? Pero ahí no terminan los problemas de los israelitas. Miren lo que dice los versículos 5 al 9. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo el ejército, lo alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Ahitor, delante de Baal-Zephón. Hermano, los israelitas se sintieron intimidados por el exceso uso de fuerza. O sea, era un ejército, hermano, preparado, el mejor ejército de esos tiempos. Contra esta gente, una partida de gente sin nada, con muchísimo chivo arriba y cosas, caminando en el desierto. Y lo que ocurrió aquí es lo que conocemos nosotros en la Fuerza Armada, una vez lo dije, como una operación del yunque y el martillo. Como yo sé que aquí, a excepción de Camarena, que quizá alguna vez fue guardia, poca gente sabe lo que es el yunque y el martillo en una operación militar. El martillo es una fuerza terrestre militar fuerte, va empujando hacia un lugar a esas personas que quieren eliminar y lo llevan hacia un lugar donde hay salida, y ahí se forma un yunque y entonces ellos lo martillan y acaban con ellos. Eso es lo que estaba pasando aquí. ¿Y qué hicieron los israelitas, hermano? El versículo 10 nos da la respuesta. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hermano, mira lo que es un problema. Hasta ese momento, el pueblo de Israel no había clamado a Dios. ¿Vieron el problema? Clamaron a Dios. Eso es el problema. No es extraordinario lo que un problema puede hacer a nuestro capitán, o sea, a nuestro orgullo en nuestras vidas, nuestra suficiencia. Dios lo llevó a ese problema y fue la manera que ellos levantaron sus ojos a Dios para que Dios les ayudara. Y muchas veces nosotros caminamos por la vida, hermano, como si la vida fuera un carrusel. Pero luego las cosas comienzan a cambiar y no pasa mucho tiempo antes que lleguemos al límite. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermano? Miramos hacia arriba y nos ponemos a clamar. Eso hacen los problemas. Y en ese momento, cuando hay problema, es que muchas veces Dios nos lleva ese problema para que nos acordemos que Él está en su trono. Ahora bien, a nosotros no se nos dice en ninguna parte qué dijeron, pero inmediatamente después de haber clamado a Dios, al no tener una respuesta inmediata, porque a veces hacemos eso nosotros. Nosotros ya oramos a Dios y queremos que Dios nos responda ahora. No, hermano, Dios tiene su tiempo para respondernos. Ellos comenzaron a buscar a alguien a quien echarle la culpa. No nos respondió Dios. ¿A quién vamos a echarle la culpa? Se sintieron traicionados cuando mirando hacia atrás veían cómo las nubes de polvo se levantaban a medida que Faraón se acercaba. Era un ejército. El polvo de los carros y el ejército de Faraón eclipsó la vista que tenían los israelitas de Dios. Y eso pasa con nosotros, hermano. El polvo y los problemas y las dificultades muchas veces nos tapan la vista para que nosotros no podamos ver a Dios. Esa nube de polvo pareció más grande que la nube de la gloria que la acompañaba a ellos. Igual como nos pasa muchas veces a nosotros, con frecuencia las situaciones adversas no nos permiten ver a Dios.
nos quedamos dando vueltas en las situaciones adversas, hermano. Y como su alivio no llegó de inmediato, comenzaron a buscar a quién le echaban la culpa. ¿Y a qué se le echaron? Al pastor, el culpable. Mira lo que dice el versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué ha hecho esto así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? O sea, eres tú el culpable. Y no es la forma como nosotros muchas veces reaccionamos cuando nos encontramos en una situación de apuro. Hermanos, humanamente hablando, las situaciones de apuro son extremadamente terribles. Todos hemos pasado por ellas. No puede nadie decir que no. Y si usted permanece por mucho tiempo en una de ellas, comenzará a cuestionar las mismísimas raíces de su fe. Y con el tiempo buscará a quien echarle la culpa y buscará a los que están más cerca de usted. Si es la esposa, al esposo. Si es el esposo, a la esposa. Si es son los hermanos, a los pastores. Pero ahí estaba Moisés, un hombre que había visto a Dios en toda su gloria y que confiaba en Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y así dicen los hombres que confían en Dios en los momentos difíciles. ¿A quién tenemos en los cielos? Tenemos a Dios. Había un hombre determinado para hacer la voluntad de Dios en medio de millones de personas. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. En momentos como estos hay que confiar en las promesas de Dios. En momentos difíciles hay que confiar en las promesas de Dios. Amados hermanos, Moisés confió en Dios y su promesa. Versículo 13 al 14. No temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy haber visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la versión de las Américas. Y en estos versículos hay una receta que da Moisés para aquellos que nos encontramos llevados por Dios en un callejón sin salida. Una receta con 4 indicaciones. La doctora que está aquí puede darse cuenta de la indicación, y nosotros que somos pacientes. Primera indicación, esa receta: no temáis. Segunda indicación: estén tranquilos. Tercera indicación: ve como Dios viene. Y cuarta indicación: deje de hablar y comience a hablar. Pero ¿sabe usted cuál es la respuesta humana al pánico? Cuando tenemos problemas, primero nos asustamos, segundo corremos, tercero atacamos y en cuarto lugar se lo contamos a todo el mundo. Como dice mi hija: papá, y tú se lo dices a everybody, a todo el mundo. Cuando nos encontramos contra la espada y la pared, nuestros corazones quedan expuestos. Nuestra mayor tentación es hallar una salida, la que será más fácil para alejarnos del problema. Y a menudo esa salida es proporcionada por Satanás, quien desea que pequemos no confiando en Dios. El faraón de nuestras almas, que es el diablo, siempre tiene una salida a la cual está escondida. En esa salida hay una trampa. ¿Usted ha visto esa película que dan de guerra y de los CIA? No avance porque ahí hay una señal que hay una trampa. Y no, yo voy por ahí, y explotan. Así es Satanás con nosotros. Nos da una salida bonita, pero hay una bomba para explotar cuando pasemos por ahí. Hermanos, ¿qué opciones tenemos nosotros cuando nos encontramos acorralados en un problema? El consejo de Dios es el siguiente: no tenga miedo. Estése quieto. Manténgase tranquilo. Y es ahí donde Dios actúa, no en otra parte. Él se encargará de su asunto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está en su trono, dirigiendo nuestra vida y cuidándola. Amados hermanos, si el hecho de estar acorralado revela nuestro carácter, Moisés pasó ese examen de una manera con A más. Él tenía muy pocas opciones. ¿Pero qué hizo Moisés? Se acordó de orar. En lugar de entrar en pánico, levantó sus ojos a los montes, de donde vendría su socorro. Y quizá en ese momento recordó todos los momentos en los cuales luchó contra Faraón y sus dioses.
¿Y qué pasó, hermano? Dios lo sacó victorioso. Cuando confiamos en Dios en medio de la prueba, Dios nos va a sacar con victoria. Él aprendió que las situaciones que están fuera de nuestro control, hermano, están bajo el control de Dios en sus manos. Las situaciones que están fuera de nuestro control están en el control de Dios. Moisés y su pueblo estaban atrapados, es una realidad. Tenían el mar Rojo de frente y la montaña y fortaleza y desierto a su alrededor. Y el ejército más fuerte del mundo de ese tiempo, detrás de ellos. Si ustedes cogen la guerra de los 6 días, es semejante casi a esto. Lo pueden buscar en YouTube. Todos los ejércitos árabes contra Israel, ellos estaban atrapados. Y en ese tiempo dijo Golda Meir que todos los hombres que están en el campo dejen sus arados, que todas las mujeres que están en su casa dejen de hacer todo lo que están haciendo, que todos los hombres que están trabajando en sus talleres y en sus oficinas dejen de hacerlo, que todos los niños que están en la escuela se pongan en atención y oremos a Dios. El ejército más grande del mundo está contra nosotros, pero Dios está con nosotros. En 6 días, el pueblo de Israel venció a todos los ejércitos que estaban contra ellos. El faraón prometió que usted, prometiéndole que usted, o sea, si nosotros hubiésemos estado en ese problema, hermano, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Vamos a preparar un plan para ir de faraón, tú sabes, somos pacíficos, a ver qué nos va a dar. Muchas veces, a veces no tenemos que ser tan pacíficos, hermano. Muchas veces tenemos que hacer la guerra con Dios. Bueno, si hablamos con faraón, quizás nos deje más suavidad como esclavos. Quisieron hacer eso. Pero Moisés, el hombre de Dios, que tenía la visión, no reaccionó de esa manera. Él no miró al mar, él no escuchó la queja del pueblo, él no miró hacia la inmensa nube de polvo que se acercaba paulatinamente, sino hacia arriba, hacia Dios, donde los verdaderos hombres de Dios miran porque saben que Dios está en su trono. Amados hermanos, no importa cuán altos sean los muros o lo profundo de los abismos, siempre podemos mirar hacia arriba. Siempre, hermano. Siempre podemos mirar hacia arriba. Hacia quien todo lo sabe y puede controlar todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas están sujetas a Él. Todo. Sin duda Moisés en ese momento recordó la promesa del pasado. Dios le había dicho a Abraham que su pueblo estaría en tierra de Egipto 400 años y luego serían llevados a la tierra de Canaán. El tiempo había llegado. Dios debía preservar a su pueblo porque su reputación estaba en juego. Este era el momento de Dios. El momento que Dios le iba a mostrar al mundo que estaba con su pueblo. Hermano, no importa las aflicciones. Dios va a llegar a mostrar a este mundo en un momento que Dios está con nosotros. El mundo quiere sacarnos esa visión. No, Dios está con nosotros. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Dios logró la victoria. ¿Qué hizo Dios para lograr la victoria? 4 milagros poderosos. Primer milagro, hizo que Moisés moviera una muchedumbre que estaba paralizada y aterrorizada. Entonces Jehová dijo a Moisés, dice el versículo 15, ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Al frente estaba el mar, así que marchen. Por admirable que parezca, hermano, Moisés movió millones de gente y cogieron para el mar. Eso parece absurdo. Se le quitó el terror. Dios hizo un milagro de quitar el temor de las personas. Dios quita el temor de nuestras vidas, hermano. Segundo milagro. Dios movió la columna de nube que iba delante de ellos y la puso detrás de ellos. ¿Por qué es importante esto? Vamos a leer los versículos 19 al 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y
tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la nube se movió frente a los hebreos para ponerse detrás de frente a los hebreos para ponerse detrás de ellos, cerca de Egipto. Y esa acción de parte de Dios bloqueó la visión de los egipcios. Y los egipcios no es como ahora, el ejército, no tenían lente para ver de noche. La nube se movió de delante de Israel y se fue detrás. E hizo una cortina para que no viera el pueblo de Israel a los egipcios. Y no solo eso, sino que evitó que volviera el pánico al pueblo de Israel. Y de ese milagro pasa a ser otro milagro, el cual es uno de lo que más se habla en toda la Biblia, en los Salmos y en todas partes. Tercer milagro, Dios abre un camino nuevo a través del mar. Y no es un testimonio que se quedó ahí, porque mire lo que dice Rahab la ramera cuando los espías fueron a Jericó. Mire lo que dice Rahab la ramera. Vamos a quedarnos, hermano, en ese tercer milagro, en el versículo 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Este es vuelvo y repito, uno de los milagros que más se menciona en el Antiguo Testamento. Y una ramera, hermano, del pueblo de Jericó, supo esa historia. Si nosotros vamos a Josué capítulo 2, versículo 9 al 10 dice lo siguiente: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país y ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. O sea, la historia corrió seguido, el milagro de Dios, el poder de Dios. No sé, en aquel tiempo no había email, ni nada de estas cosas, pero llegó la noticia a Jericó y había temor en ello. Y mira lo que dice el Salmo 106, versículos 7 al 9, de ese evento. Por eso es uno de los eventos que más se menciona. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de las muchedumbres de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Arrepintió al Mar Rojo y lo secó, y lo hizo ir por el abismo como por un desierto. O sea, hermano, convirtió, no había lodo ahí. Dice como por un desierto caminaron. Y dice el Salmo 114, versículo 3, el mar lo vio y huyó. Y en el Salmo 136, versículo 13 al 14, dice, aquel que dividió el Mar Rojo en parte, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y en el Nuevo Testamento este acontecimiento es tipo del bautismo, porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 2, lo siguiente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. He traído ese evento al Nuevo Testamento. Cuarto milagro. Dios destruyó a los egipcios, el ejército más grande del mundo de ese tiempo. Versículo 23 al 30. Y siguiéndolos los egipcios, del capítulo 14 de eso, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, y sobre sus carros, y sobre sus caballos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado con ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová
aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Todo un ejército. Ahora bien, hermano, esa descripción no abarca todo lo que pasó ahí. Pero si nosotros vamos al Salmo 77, hay un panorama más amplio de lo que pasó en ese lugar. Versículo 16 al 20 del Salmo 77. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Mira qué acontecimiento, hermano, visualícenlo. Como que usted está ahí en una escena. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos temieron, se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua y tronaron los cielos. Y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas por las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés y Aarón. Hermano, eso fue un espectáculo esa noche. No fue que el mar se abrió, no. Eso fue, había trueno, había de todo. Pero la obstinación de Faraón hizo perder lo mejor y más selecto de su ejército. Nada menos que una masacre ocurrió en Baal-Zephón. Hacia el final del día, ni un solo de los soldados egipcios que habían perseguido a los hebreos le palpitaba el corazón. Ni uno solo. Ni uno solo escapó de la emboscada de Dios, ni uno solo de los hebreos resultó herido. En aquellas turbulentas horas de confusión y angustia, finalmente los egipcios supieron que Jehová era Dios. Lástima que llegaron tan tarde a comprenderlo. Y eso pasa muchas veces con personas que nosotros tenemos, aún que vienen a la iglesia. No sea tarde para comprender la bondad y el poder de Dios. Y Dios recibió gloria humillando a sus dioses. Mostrando, hermano, Dios no tiene rivales. Nuestro Dios no tiene rivales. El coronamiento de las obras realizadas lo encontramos en el versículo 31, donde leemos que el pueblo de Dios le invadió un temor reverente. Mira lo que le dice el versículo 31 del capítulo 14. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Después de esa batalla, hermanos, reinó el silencio, un silencio reverente. Cuando vieron que lo que Dios había hecho, una oleada de respeto ocurrió en la costa de ese mar. Le dieron gloria a Dios y vieron a Moisés con ojos diferentes. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esta historia? Hermano, este 14º capítulo de eso, donde se nos ofrecen algunas lecciones eternas. Para extraerla, comencemos por considerar Romanos capítulo 15, versículo 4. Uno de los versículos más elocuentes del Nuevo Testamento, que afirma el valor del Antiguo Testamento. Pablo escribió: pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de la Escritura tengamos esperanza. En otras palabras, Dios puso esta verdad en el Antiguo Testamento de manera que nosotros en esta era de gracia podamos extraer algunas aplicaciones profundas que impacten nuestra vida aquí y ahora. Por lo menos aquí hay 4 aplicaciones prácticas para el pueblo de Dios. 4 aplicaciones prácticas para el pueblo de Dios. Primera aplicación, hermanos, muchas veces Dios nos lleva a lugares que nosotros no comprendemos, a un lugar de asedio. Hemos enfatizado en este mensaje que los israelitas estaban en un lugar de asedio por la voluntad de Dios. La nube de fuego lo había llevado hasta allí. Pero ¿qué aprendemos aquí, hermano? Que las dificultades de la vida no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios. Oye, tiene problemas, mira a ver, no. Muchas veces, hermano, tenemos dificultades porque Dios nos tiene ahí. No porque nosotros, hermano, estemos fuera de su voluntad. Dios nos lleva ahí para crecer. Que su inversión haya sido un fracaso, que esté pasando conflictos matrimoniales o que lo hayan retirado del trabajo, no significa que Dios nos esté guiando. Él a veces nos lleva a caminos llenos de hoyos, de diversión y obstáculos, porque quiere que nosotros veamos lo que hay en nuestros corazones. Hermano, ¿qué hay en tu corazón, en tu matrimonio que tiene problemas?
No mi mujer o mi esposo, no, en tu corazón, ¿qué hay? Dios a veces nos mete un problema matrimonial para ver lo que hay en tu corazón. Sí, muchas veces Dios nos mete un problema para mostrar lo que hay en nosotros. Explotamos. La mujer que me diste o el hombre que comenzamos por ahí. Pero ¿por qué no examinamos nosotros a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro matrimonio? Si lo estamos llevando conforme a la voluntad de Dios. Segunda aplicación. En cada lugar de asedio, Dios proporciona una vía de escape. Dios. Incluso cuando somos nosotros los que creamos nuestros propios problemas, Dios está listo a ayudarnos. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 en adelante: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportarla. ¿Cuál es la vía de escape? Consiste en proporcionarnos la fortaleza para hacer lo correcto, pero también para poder vivir con la consecuencia de nuestro extravío. Yo cometí este problema, tengo problemas en mi vida, Dios nos ayuda a vivir con esos problemas que nosotros hemos creado, pero no hace ver que nosotros estamos ahí, en una situación, Él no nos va a dejar, pero que nosotros posiblemente la creamos. Y posiblemente no seamos librados de las situaciones difíciles, pero Dios nos acompañará a través de ella. Él no promete que estaremos a salvo del fuego de la prueba, solamente que no estaremos solos cuando sintamos el calor de las llamas. Aunque pase por el fuego, yo estaré contigo. Y las llamas no van a arder en ti, dice Isaías 43:2. Probablemente Dios no ahoga el faraón de nuestras vidas, pero sí va a frustrar su intento de llevarnos de nuevo a la esclavitud. Dios va a estar para pelear por nosotros. Sin importar en qué situaciones difíciles se encuentre usted, hay siempre decisiones correctas en las cuales puede optar. Probablemente no sea claro cuál es la decisión, pero no siempre es fácil. Y en medio de ese problema, busque a Dios y un hermano maduro, a su pastor, para que le ayude, para que ore por usted, para que le ayude a salir del problema. No vaya solo, Dios estará con usted, pero busque personas que le ayuden. Y cuando no pueda ir ni a derecha ni a izquierda, como le sucedió a Moisés, aún tú puedes mirar hacia arriba, de donde vendrá tu socorro. Cuando estemos rodeados por todos lados, el único lugar para mirar es arriba, hermano. Él siempre está ahí para el oportuno socorro. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Alguien muy acertadamente dijo: podemos afirmar que el Señor es todo lo que necesitamos solo cuando admitimos que Él es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos, hermano. Tercera aplicación. Nuestras encrucijadas deben convertirse en las encrucijadas de Dios. Aún a espalda contra la pared, o de manera más precisa, de espalda hacia los egipcios y frente a las profundas aguas, solo había una cosa que Moisés podía hacer: creer en las promesas de Dios. Así que extendió su vara sobre el mar, clamó a Dios. Él sabía dónde terminaba lo posible y dónde comenzaba lo imposible. Y además sabía que Dios no espera de nosotros que soportemos cargas imposibles de llevar. Toda situación que está fuera de nuestra mano está en la mano de Dios. Toda. Amén. ¿Cuál es el mar rojo que estamos enfrentando en esta mañana, hermano? ¿Que Faraón está pisándonos los talones o intentando tender una trampa? ¿Qué montaño desierto ve cuando mira a la izquierda y a la derecha? Escucha bien esto. ¿Tú crees en la soberanía de Dios? Sí, pastor. Dios fue quien creó ese mar rojo que está ahí. Al faraón que busca hacerte caer en la trampa. Y la montaña y el desierto que están a la derecha y a la izquierda. Tus enemigos han surgido por la voluntad de Dios, y Él solo puede mostrar su poder para que su nombre sea proclamado en la tierra en medio de los problemas.
Dios me trajo aquí y Dios me va a librar. Aleluya. En 1895, en Inglaterra, Andrew Murray estaba sufriendo un terrible dolor, un hombre de Dios, de espalda, como resultado de una vieja lesión. Una mañana, cuando se encontraba en su cuarto, su anfitriona le dijo que una mujer había llegado muy angustiada, preguntándole que si él tenía algún consejo para ella. Murray le entregó un mensaje que acababa de escribir diciendo: dale el consejo que acabo de escribir para mí, el cual decía: cuando tengas problemas, primero di, Él me trajo aquí. Él por su voluntad por su voluntad que me encuentro en este estrecho lugar. Y en esa voluntad descansaré. Después di, Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la fortaleza necesaria para comportarme como un hijo de Dios durante la prueba. Luego di, transformará la prueba en bendición, enseñándome las cosas que Él quiere que aprenda y obrando en mí para producir el efecto que Él desea. Y por último di, cuando Él quiera, me librará de esta situación. ¿Cómo y cuándo? Él lo sabe. Por tanto, di, estoy aquí por la voluntad de Dios, bajo su cuidado, siendo entrenado por Él, hasta que Él quiera. Bueno, no existe ninguna situación extrema para Dios. No puede haber ninguna circunstancia extrema para nosotros. Si no hay una circunstancia extrema para Dios, para sus hijos no puede haber una circunstancia extrema. No importa la profundidad de las aguas, ni los altos de las montañas, ni lo grande y fuerte del ejército de Faraón. Dios siempre estará con nosotros. A la orilla del mar y donde sea. Y después cantaremos igual que los israelitas. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado al mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre y está conmigo. Por eso cuando alguien se aparta le digo: mira, apartado de Dios nada tú puedes hacer. Cuarta aplicación para concluir. Y es para ti, amigo, que nos visita. Y amiga que ha escuchado la palabra de Dios y que está sin Cristo. Este consuelo no es para ti en este momento. Tristemente tengo que decirlo. Tú no podrás pasar el mar rojo y ser defendido de Faraón si no te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo. No podrás hacerlo. Es más, si te mantienes en tus pecados, va a perecer como pereció el ejército de Faraón. Si te mantienes en tus pecados, va a perecer como pereció el ejército de Faraón. Por esta razón te decimos: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para que vengan tiempos de refrigerio. Para tu alma. ¿Y cuántas promesas hay? Es de la única manera que pueden enfrentar los problemas con esta confianza que hemos enseñado en el día de hoy. No hay otra manera de enfrentar los problemas. Y usted dirá: bueno, pastor, y aquí todos los que estamos aquí, sentados en este asiento, hemos enfrentado problemas. Y Dios ha estado con nosotros. Gloria a Él. Y no ha sacado, hermano, no ha cruzado por tierra seca en medio del mar de las dificultades. Y no ha bendecido con su presencia. Alabado sea su nombre. Y eso te pedimos también para ti en esta mañana. Es de la única manera que puede glorificar a Dios. Te pedimos por eso que venga Cristo. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Oh, tú estás con nosotros, Señor, y eso lo sabemos. Tú estás con nosotros y nos has bendecido. Ahora te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, sacando de todos los problemas que tenemos, Señor. Te damos gracias porque tú nos visitas. Ayer vimos, Señor, tu gran misericordia en medio de tu pueblo, donde tú manifestaste tu poder a través de tu palabra, y hoy vemos tu palabra en medio de la adoración y la alabanza de tu pueblo, Señor. Oh Dios, que eso nos motive a estar confiando en ti, que seamos bendecidos por ti, Señor.
que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Y si tenemos un problema, sabemos que tú estás con nosotros. Y el que está con nosotros, que eres tú, es mayor que el que está en el mundo. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendícenos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.